Vamos a iniciar con nuestra primera conferencia a cargo de la doctora Leticia Calderón, que trabaja en el Instituto Mora. La conferencia se titula Los Pactos Globales de Migración y Refugio. La doctora Leticia Calderón es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por la Flaxo, México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Entre su producción académica destacan los libros bajo el sello del Instituto Mora, Investigar para incidir, reflexiones sobre los desafíos y tareas del científico social contemporáneo, de 2011. Coordinó, junto con Simone Lucatello, Los superhéroes no existen, los migrantes mexicanos ante las primeras elecciones en el exterior y la dimensión política de la migración mexicana. En coautoría con Jesús Martínez Saldaña. También coordinó el libro Votar en la distancia, la extensión de los derechos políticos a migrantes, experiencias comparadas. Adicionalmente ha publicado numerosos capítulos, artículos de investigación y de divulgación en el campo de la sociología política de la migración. Ha sido docente en distintas instituciones nacionales e internacionales de educación superior y directora de tesis en su especialidad. Coordina el grupo de xenofobia dentro de la red Integra CONACYT y es coordinadora de la página web migrantólogos.mx. Es miembro del patronato de la Asociación Civil Mexicana Sin Fronteras, asesora de la Organización Mexicana en Exilio y miembro de la mesa directiva de ODA, Otros Dreamers en Acción. Su currículum pues es muy largo, nada más quiero decir yo que Leti también es una gran articuladora de la academia y de la acción social en favor de las personas migrantes y que tengo el gusto de conocerla ya hace algunos años y que siempre ha estado dispuesta ayudando en diversos ámbitos. Muchas gracias, Leti, por venir. Gracias. Pues es una oportunidad de estar aquí porque yo creo que es un espacio para que reflexionemos conjuntamente sobre varios puntos que yo lo preparé de la siguiente manera y tiene que ver con una primera parte para comentarles un poco cómo veo yo el contexto ahorita, el contexto del momento, digamos, un poco para ponernos en onda los 100 días, los primeros 100 días del gobierno, de este nuevo gobierno mexicano, y después hablar un poco de esto que tiene que ver con lo de, yo le digo el tiempo de los pactos, pero justamente para poderlo comentar. Y en ese sentido, bueno, ya aquí nos pusimos de acuerdo sobre los tiempos para no excederme, y también porque yo creo que lo que vale la pena es plantear una serie de elementos y después poder, bueno, por lo menos intercambiar lo que consideren también por los tiempos que se tienen siempre. Entonces, bueno, primero que nada, si le pueden, ahora me voy a poner de acuerdo ahí que, ok, bueno, entonces, aquí, bueno, miren, la primera cosa que yo quiero comentar tiene que ver con como tres momentos que yo veo del tema de la migración en México en este contexto nuevo, de un nuevo gobierno en México. Primero que nada, y yo me voy a parar porque si no yo no veo, y no veo y no los veo. Entonces, sí, una de las primeras cosas tiene que ver con que tuvimos en el cambio, digamos, en la promesa del proceso electoral y posteriormente ya en la toma de poder, una nueva narrativa, una narrativa completamente novedosa en términos de la propuesta de gobierno. Este es como que un primer momento que es importante porque además se ratificó en la toma de poder el tema migratorio como parte de esta agenda, no central. Eso es una cosa que es muy importante tener en cuenta. El tema migratorio sigue sin ser un tema central en la política mexicana y por eso entonces hay que empujar mucho. Y después, la otra parte de esta, digamos, promesas que yo le llamo y del cambio de narrativa, tiene que ver con designaciones que son apropiadas. Son designaciones de personas que conocen, más allá de filias y fobias personales, que eso yo creo que hay que tener como muy, muy claro, hay un punto en el cual hay designaciones de personas que han trabajado el tema y en ese sentido por lo menos las cabezas tienen un nivel de articulación a las que podemos exigirles cosas, a las que podemos nosotros, digamos, reiterarles la convocatoria que se hizo o la serie de elementos que están ahí en el aire desde hace mucho tiempo. Cualquier persona que ha trabajado el tema migratorio en este país sabe que hay gente muy especializada,
sociedad civil muy movilizada y una articulación, sea de informes, sea de diagnósticos, sea de elementos que se han considerado desde hace mucho tiempo con información muy puntual. No hay nada que inventar, no hay nada que decir no se sabe, siempre hay algo que no se sabe, obvio, pero a lo que voy es, lo muy evidente está ahí. Y cualquiera, bueno, acá he visto, ¿no? Estaba por acá Rafael y Alonso, y los informes que se han hecho son realmente muy profesionales. Solamente la semana pasada se presentaron dos informes exhaustivos sobre salud y migración y otros sobre la cuestión de la detención migratoria en nuestro país, que por cierto es un tema que es una vergüenza, porque además ahora que lo veamos con lo de los pactos, es la primera cosa que se dice que ya no será parte de dejen la retórica, de la política de quienes firman este tipo de pactos. Entonces, eso creo que es importante que lo tengamos en cuenta para que podamos dirigir, digamos, el tipo de demandas, de movilización, de articulación que queremos hacer como comunidad pro-migrante. Por favor. Siguiente punto, y ahí les pido de favor a ver si me lo cambian para que, igual les digo yo que acá lo traigo por cualquier cosa, siempre la tecnología es muy traicionera. El otro punto que creo que es importante, y los 100 días estos que decimos en todos los temas, pues son muy acelerados, pero creo que hay que tener en cuenta, bueno, aquí nuestra relación bilateral que es inevitable y que cruza el tema migratorio siempre y de una manera realmente que no ayuda, ¿no? Pero aquí hay un punto que es central y tiene que ver con que en estos mismos 100 días de gobierno acá en México pasaron cosas muy fuertes porque en Estados Unidos se dio el cierre más prolongado que se ha dado en la historia de ese país del gobierno estadounidense. Por tanto, una crisis en un sentido político, económica, local, de mucha dimensión, de una dimensión que impactó enormemente y que en ese sentido se junta con que Donald Trump perdió la mayoría en el Congreso, en la Cámara Baja, como dicen ellos. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque cambió la correlación de fuerzas en Estados Unidos y eso explica, desde mi punto de vista, también la manera como el gobierno mexicano, el nuevo gobierno mexicano, está articulando una respuesta más pausada, más tropical, si ustedes quieren, ¿no? Como diciendo, a ver, espérame, ¿por qué? Porque hay nuevas fuerzas también en Estados Unidos. Entonces, me parece que, bueno, estamos en estos acelerados 100 primeros días mexicanos, pero también 100 días, si lo queremos ver así, que han sido muy fuertes en la dinámica política estadounidense. Noviembre en Estados Unidos fueron las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Entonces ese es el punto. Y entonces, en ese sentido, ya lo que tenemos es que empieza toda una cuestión donde se anuncia, aunque ahora se ha detenido, el tema de la emergencia nacional convocada. 100 días de hipocresía. Entonces, pero estoy hablando de Donald Trump en este momento, de la parte que tiene que ver con un poco ubicar el escenario, para poder entonces tener como, digamos, muy dirigidas las cuestiones que nos toca y nos permitirían movilizarnos, ¿no? Frente a un escenario que obviamente tenemos mucho que decir. Bueno, ¿qué pasa en este contexto? Ustedes recordarán que yo lo estoy ubicando en términos de sistema político para que lo tengan muy claro. Y una de las cosas es que se da una nueva caravana o éxodo que viene ya con un nuevo gobierno que tiene esta retórica que he mencionado, esta nueva narrativa. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Que para cambiar esa narrativa, lo que se hace es incluso un acto, bueno, todos lo vimos en la televisión y quienes estuvieron en Tapachula lo podrán comentar incluso mejor, un acto de bienvenida a los migrantes. Y en ese sentido, acuérdense, y ahorita lo estamos atestiguando, se entregan estas visas humanitarias que duran 1 año, pero ya se dejaron de entregar. Entonces, de las primeras cosas donde no tenemos claridad, porque a mí, desde mi punto de vista, lo que me parece es que se construyeron algunas estrategias sobre esa nueva narrativa, pero no se ha configurado una política migratoria cabal, completa, ¿no? O sea, ¿se va a hacer realmente realidad una narrativa nueva o vamos lo que estamos viendo es que se va, digamos, cerrando huecos y no se puede todavía hablar realmente de cómo o hacia dónde podríamos ver la dirección?
Y en ese sentido, a mí me parece que lo que sí podemos ver claramente es que la presión que hubo y la visibilidad que dieron las caravanas del 2018 no las dieron como acto, como modo de moverse el 2019. Y eso tiene consecuencias, porque sí desinfló el tema. Estoy hablando más allá de quienes trabajan día a día el tema migratorio, ¿eh? Yo quiero compartirles eso para que tengan elementos más de, digamos, de análisis político, y ahí es donde, obviamente, yo le digo la estocada traicionera, viene a cuento porque claramente Estados Unidos decide, con una serie de cuestiones que no son claras, ni son transparentes, ni son evidentes para todos, esta cuestión que tiene que ver con mandar población que está solicitando su estancia en Estados Unidos, que ya entró a Estados Unidos, mandarla a México a esperar su trámite. Tendría que ser población extranjera de México, pero que cruzó por México para entrar a Estados Unidos. Hasta este momento, por lo menos el número que yo vi todavía hoy esta tarde, es de 165 personas. Por eso, esto explica que hay mucho de poliquitería, mucho de hacer ruido. ¿En qué sentido? ¿Pero de parte de quién? Déjame terminar. Bueno, tú déjame nada más. Yo nada más quiero plantear elementos, coordenadas, que después las podemos hilar o las podemos. Yo creo que hay que ser muy críticos, nosotros no tenemos por qué ser complacientes, pero lo que sí me parece es que sí vale la pena tener los elementos, porque si no somos reactivos nada más y solamente somos viscerales. Y aquí es el punto donde yo lo que propongo es… Por el politaje, entonces estaremos dispuestos a escuchar. Perdón, vamos a terminar de oír a la doctora. Si hay alguna intervención provechosa y respetuosa, podemos dialogar. Al final. Gracias, Gaby, yo te lo juro que con todo mi cariño y mi respeto y mi profesionalismo les ofrezco lo poquito que como que traté de construir, como organizarlo para que tengamos juntos también más elementos. Y yo de verdad sí te entiendo, y mi hijo estaba por allá afuera, entonces no me metas el corazón en el estómago, porque no es eso. Yo creo que compartimos un ideal y en ese sentido, bueno, yo lo veo y nada más lo que traté de hacer a invitación aquí de Gerardo es pues organizarlo para ofrecerlo, para contribuir en lo que poquito pueda yo desde este lado, que es organizado nada más tal vez, pues a lo mejor obviedad, pero a veces vale la pena recordarlo y tenerlo ahí. Y en ese sentido, yo les comentaba de esta política de parte de Estados Unidos, ¿por qué? Porque miren, el momento estadounidense sí es crítico. Yo no creo que llegue a un punto, y sobre todo leyendo y buscando la información, a un punto en que eventualmente puedan hacer, digamos, quitar a Donald Trump del gobierno. Tantito, nada más déjame que acá, mire, es más, 5 minutos menos. Yo prometí ir a 5 misas y no puedo entrar nunca a ninguna misa porque siempre me pasa lo mismo, siempre me corren. Como ya estudié filosofía, como ya estudié teología, pues ya me tengo que amolar, ya tengo que quedarme calladita y sentadita hasta que me den un hueso, y cuando tengo un hueso luego me lo quieren quitar. Entonces no se preocupen, yo ya guardo silencio y le escucho por mis amigos que vienen de otras asociaciones civiles. Y lo abrimos a debate, ¿no? Y creo que aquí el debate tiene que ver, yo les decía, a mí me parece que es importante tomarlo en cuenta, ¿por qué? Porque atrás de Donald Trump está realmente la extrema derecha estadounidense. Realmente el punto ahí, y me parece que hay que tomarlo en cuenta, es que no necesariamente esta retórica del día a día y de la que vamos escuchando es como una parte del iceberg que en realidad oculta un cambio muy profundo en la sociedad estadounidense y el debate que se está teniendo. El tema migratorio lo es, y en este momento, y sobre todo el tema del muro, no tanto por México como país, sino como un tema de política interna. Y el problema es que es muy rentable en ese país. Y tan es muy rentable que hoy Donald Trump tiene el 40% de intención de votos si las elecciones fueran el día de hoy, ¿eh? O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, para que también lo tengan en cuenta, aunque algunos sí hablan de que por la dinámica que se ha dado en las cámaras, sí podríamos ver, digamos, una dificultad para que se pudiera reelegir.
pero para que lo tengan solo en el escenario, solo en ese escenario. Otra de las cosas que me parece que es importante es la parte que ha acompañado este asunto de la emergencia nacional, que es la militarización en la frontera. Hace 2 semanas yo fui a Ciudad Juárez, y ahí en Ciudad Juárez justamente empezaron una dinámica de poner alambrado en la zona donde más se acerca la gente, donde se pueden estar un poquito más visibles, más llegarse a ver la gente, e incluso eventualmente en estas acciones que se llaman abrazos. Yo traigo una foto al respecto. Bueno, la gente ha hecho algunas actividades políticas para poder acercarse. Hoy hay un alambrado, y eso es parte de no solamente la política o el mensaje o digamos, todo este discurso, sino acciones muy concretas que yo creo que hay que tomar, no tanto tomar en cuenta, tenerlas en el radar, saber qué está ocurriendo. Entonces, hay un escenario político en México, un escenario político que ha cambiado en términos de la narrativa, ha cambiado en términos de las acciones, y al mismo tiempo no acaba de ser claro, porque no lo vemos con esa claridad. Se los digo porque, obviamente, todos lo estamos atestiguando. Bueno, hay una recepción y luego hay un cambio hacia esa recepción, luego no sabemos cuánto va a durar, cuánta gente van a permitir, cuándo ya es mucho, no hay ese tipo de información. Ahora, y la última cosa, si ¿me puedes cambiar? Acá. Ok, bueno, para irme a esta parte, yo voy a mencionar los 2 pactos que se acaban de firmar. Miren, yo creo que es muy importante, y lo decía ahora una colega que ya se fue, que venía, me parece que del Instituto Nacional de Migración. Es interesante cómo se dio todo este asunto de los pactos, porque hay un debate muy intenso en el cual México acabó siendo portavoz de los pactos. Y lo más interesante es que el nuevo gobierno hizo suyo ese pacto, digamos, ese empuje, acabó siendo un pacto de vanguardia, y resulta que para quienes son más vanguardistas es un pacto muy conservador. Para quienes son muy conservadores es un pacto súper liberal y súper abierto a la, digamos, desterritorialización de las naciones, y entonces no lo aceptan. ¿Qué ocurrió con el primer pacto, que además al final se firmó el 11 y 12 de diciembre? Lo que ocurrió es que después de unas negociaciones de varios años se fue ajustando y se fue, digamos, afinando el lenguaje de este pacto para hacerlo, sobre todo, digamos, de una idea que no implicara una libre movilidad, pero sí una mayor flexibilidad. Incluso esta idea de un pacto ordenado o una migración ordenada, segura, la retórica de una idea de controlar el flujo, tiene que ver con una propensión de los estados a finalmente poder saber realmente quiénes cruzan, o por lo menos la pretensión, ¿no? Porque eso creo yo que sería casi imposible, pero tratar de tener más ese control. El punto aquí que se vuelve interesante es que hay un compromiso, por lo menos de papel, de por primera vez en un documento, hablar de las causas de la migración. ¿Eso es bueno o eso es malo? Es un cambio. La otra parte es que eso es como muy general, porque es lo típico, ¿no? Bueno, los lugares comunes, las razones humanitarias, las razones que expulsan a la gente, pero el segundo nivel es el de compromisos muy concretos para generar política pública. Desde mi punto de vista, bueno, pues hay mucho avance en eso los últimos años y pocos resultados, o digamos, no hay resultados tangibles, concretos, que podamos decir, bueno, ya se tiene claridad en ciertos temas, por ejemplo, temas como trata, como separación de familias, como detención, el tema de detención que yo les decía. Justamente, si este es el pacto, México inmediatamente tendría que haber cerrado los centros de detención que hay en todo el país. Y el informe que les comentaba, que se presentó la semana pasada, justamente lo que da cuenta es que la cantidad de centros que existen en el país, a lo largo de todo el territorio mexicano, pero además la intención de mantener a las personas ahí, sigue vigente, aunque cambió el gobierno. Puede haber cambiado la narrativa, puede cambiar el tono, pero sigue habiendo detención. Y una de las cosas que se piden es que se deje ya esa cuestión de hipocresía, efectivamente. Entonces,
esta es la firma y este es lo que se, digamos, lo que se presentó y se estuvo discutiendo. Y yo insisto, para quienes somos mucho más liberales que esta perspectiva, es un pacto francamente muy, digamos, muy como de gobiernos, muy de acuerdos, en los cuales al final de cuentas ni siquiera firmaron, como siempre ocurre en esto, de los principales, Estados Unidos. Y Estados Unidos no firmó, quiere decir que no tiene un tipo de viabilidad al final de cuentas, la verdad, para decirlo de una manera muy clara. Y la otra es que se retiraron países importantes que al principio habían dicho que avanzaban, incluso en el continente latinoamericano. Y eso dejó muy endeble el pacto, aunque, bueno, desde la retórica de los acuerdos internacionales, de los documentos simbólicos que van marcando línea, obviamente para los legistas, pues es un avance y siempre es la referencia, y obviamente si creemos que el derecho es una pata importante, y lo es, bueno, pues está ahí. Pero en la realidad también tenemos que reconocer que es un documento, y les pido por favor que sí lo pasamos, donde pues los compromisos, y ni me voy a extender demasiado, son potentes, son importantes, pero acaban siendo retórica. Porque nosotros también ya sabemos, y esto sí hay que vincularlo con la nueva narrativa del país, podrían hacerse realidad. Y ahí es donde tenemos que aprovechar el momento. Es decir, si hay cuestiones donde sabemos muy bien que mucho del lugar, de lo que debería de ser, lo que esperaríamos que fuera, podríamos ahora demandarlo a un gobierno que tiene esa narrativa, que lideró el pacto, por lo menos en términos, digamos, de la gestión, de llevar a cabo todas las reuniones y todo esto, y la otra es porque esperaríamos nuevas condiciones. Por ejemplo, la primera que les digo, y la voy a insistir, cerrar de inmediato los centros de detención o la revisión a lo largo del país, con dos cosas que sí quiero decirles que yo veo, y es, el tema migratorio se vincula mucho y se va a vincular mucho con qué vaya pasando con otros temas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la cadena de las vulnerabilidades, pues obviamente lo sabemos aquí todos, las personas migrantes están en la parte más débil. Pero si no hay cambios en términos de la seguridad pública, digamos la criminalidad controlada, pues esa sigue manteniéndose muy endeble. Entonces, la apuesta que hay desde el gobierno a controlar eso por una vía de control policíaco y militar, digo, hay que decirlo, y por la otra, digamos, contener la corrupción que alimenta esa ecuación, pues obviamente la parte de la cadena más débil, que es la migración, no tendría salvaguarda. En un escenario en que esto tenga éxito, podríamos ver también un avance real en términos de derechos humanos, y ahí es donde hay que ver los huecos para ir dando seguimiento y no dejarlo como un tema extra, sino como parte de este escenario. Hoy más que nunca, el tema migratorio no puede mantenerse como tema migratorio aislado. Tiene que vincularse y ser transversal a todos los otros temas, porque si no, se queda aislado, ¿sí? Entonces, esa sería una sugerencia muy fuerte. No quedarse solo en un ámbito de quienes trabajan y empujan el tema, sino vincularse con todos estos grupos, redes, activismo, el propio gobierno mexicano que trabaja temas que tengan que ver, por ejemplo, con el tema de seguridad claramente, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde están los huecos y las mayores debilidades. Entonces, por eso esto de los 100 primeros días, porque no es solamente cosa de que, digo, porque es simbólico nada más, pero si no se avanza en ese escenario, tampoco se podría pensar que algunas de estas líneas, que son, ¿qué les puedo decir? A lo mejor algunas dices, ojalá se hiciera, colaborar para facilitar el regreso y readmisión en condiciones de seguridad. Bueno, ¿quién va a decir que no? El punto es cómo, a partir de qué. Pero eso sí, y yo insisto, puede venir de una exigencia que tiene que ver con que hay un nuevo gobierno. O sea, si hay que aprovechar la condición. Si es una coyuntura, como no la hemos tenido en mucho tiempo, para el tema migratorio, bueno, para muchos temas, pero para el tema migratorio me parece que hay que tomarlo en cuenta. Entonces, voy a ir al otro punto, por favor, porque aquí es donde se vincula con
algo que fue muy interesante, y es que coincidieron en términos de fechas, pero también se avanzó en el tema del Pacto Mundial sobre Refugiados que se firmó unos días después. ¿Qué es lo importante de esto? Por lo menos en términos digamos, de cómo se parafrasea la presentación del pacto, que se parte de un cambio que sí puede ser de mucho impacto para las sociedades que reciben población refugiada. Se hace primero la distinción, se insiste en esta distinción de migrante y refugiado, como el migrante casi como una situación donde, digamos, hay un nivel de voluntariedad. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que la migración siempre tiene un componente de ser forzada, de que la gente difícilmente es, digamos, no es que desea la migración, que sería una categoría ya pues de muy avanzada, ¿no? De poder optar realmente por tu condición de movilidad. Pero la otra parte tiene que ver con separar e insistir en separar, y por eso esto de un pacto y luego el otro, la cuestión del refugio como una situación de extrema urgencia. Y dado eso, bueno, todo un aparato legal que le daría soporte a esa condición, que los colegas aquí, por ejemplo, tendrían que aprovechar. Y es y aprovechar también la narrativa, aprovechar la narrativa y forzarla, llevarla al extremo. Y la otra este es el gran cambio con este pacto. El gran cambio es que por primera vez, otra vez, de eso lo dice el papel, ahora hay que hacerlo realidad, pero lo que dice es, en vez de lo que ha sido la tónica, 40 años, de poner a los refugiados, aislarlos, mantenerlos alejados, en esta ocasión la propuesta de este pacto es buscar formas de integración, de incorporación, de convivencia mutua para generar sociedades incorporando esta dinámica del refugio. Habría la intención, y en ese sentido habría que traducirlo en las leyes locales que tenemos, y las tenemos, lo que pasa, y avanzarlas en todo caso, o hacerlas realidad también, de que el pacto supone, y nos da una ventana de oportunidades importante, supone y además nos obliga, legalmente hablando, a generar condiciones, instituciones, saberes, responsabilidades de incorporación o integración de la población que llegara, en este caso, bajo la condición de refugio, ¿sí? Eso es lo que dice el pacto como dato novedoso, diferente a todo lo que había 40 años antes. Alguien va a decir, ¿pero cuál es la novedad de eso? Bueno, en el papel legal es la novedad, O sea, es la novedad, no estaba. Entonces, ¿cómo se traduce? ¿Cómo lo apropiamos? Creo que puede ser el dato interesante. Y bueno, sí, lo que mencionaba, ¿no? Que este es un punto en el cual relegar ya no sería la tónica, sino integrar. Están pensando sobre todo, ojo, en los países europeos. Y aquí hay muchos componentes en los cuales, bueno, de repente países como México no se consideran tanto y no se ven del todo, pero claro, si estamos pensando en procesos que se supone que van a ocurrir en los próximos 5, 10, 15, 20 años, tenemos que considerar siempre, como hermana gemela de la migración, la demografía. Y México es un país que, en el caso de México, que está cambiando su condición demográfica. Entonces, esto sí tendría impacto. Sí tendría una necesidad incluso de pensar cómo se hace incluyente a grupos de gente, por ejemplo, más joven, que eso es Centroamérica. Para México, eso es Centroamérica. México es, en promedio, 10 años más viejo que la edad promedio de los centroamericanos. Entonces, eso empieza a explicar cosas que son a largo plazo o incluso a mediano plazo, realidades que no son solamente, digamos, de los países ya más envejecidos europeos, no tanto México, pero que toman sentido cuando ya los leemos con más detalle, con otros elementos. Y la última cosa, por favor. Bueno, ¿no? Esto que menciono, los objetivos claves, si ustedes quieren, o centrales, es un poco generar condiciones, apoyar, incluso por ahí podrían pensarse los proyectos que se empiecen a plantear como
cómo favorecer la acogida, la llegada. Ya no se piensa solo en el sujeto que llega, sino las sociedades que llegan. Ese sería el componente novedoso. Ya como una cosa que es dual, ya no nada más de un lado, ¿no? El que llega, a ver pues cómo se va acomodando y la sociedad pues más o menos lo puede o no integrar. Se pensaría, y piénsenle por ahí, que esa sería la política que, por lo menos, es lo que se firmó, ¿eh? Yo nada más le estoy diciendo los supuestos oficiales, porque de ahí a la realidad ya sabemos que hay, pero un paso gigantesco y luego en medio está el mar y uno se cae. Pero la otra parte sería esta, de generar condiciones y por tanto capacidades que implican cosas tan sencillas, y aquí hay una persona que es experta, Nancy Landa, en cosas súper elementales como el papeleo y la documentación que la gente necesita para poder integrarse a una sociedad. Así, cosas que uno de repente dice, bueno, ¿qué significa integrarse? Además de lo más básico que puede ser obvio, ¿no? Vivienda, no, cosas que los estados sí tienen que proveer. Una cuestión tan elemental como poder tener equivalencias académicas. Pues bueno, no, lo hemos discutido tanto tiempo, pero son ese tipo de cosas que no son abstractas, son concretas, las podemos demandar y en este momento, por ejemplo, yo creo que estamos en las condiciones para decir, se ha discutido mucho, que ya se legisle sobre eso en general, ¿no? En México se podría hacer, sinceramente se los digo, muy fácil y muy pronto, porque se ha discutido por años este tipo de cosas. Y las otras cosas que creo que son importantes es que se buscaría, digamos, estar atentos en este asunto del tercer país. Eso nos va a hacer mucho ruido, mucho tiempo. No es una cosa transitoria, no es una cosa solamente de porque llegó o que dijo Donald Trump y tal, no. Yo creo que está ahí en el escenario y en el planteamiento de cómo se firmaron y lo que está firmado con los acuerdos. Y México es un país intermedio. México no es estas potencias, pero México no es de los países pobres, es de los países que tienen la capacidad efectivamente de recibir población. Entonces, esa es una presión que viene, que es importante tenerla en cuenta. Y la última, que me parece que hay que también tener cuidado, esto del retorno, porque también en el camino va cruzando la vida y la gente no necesariamente desea retornar, ni necesariamente desea retornar al lugar del que viene. Y eso podría ser una cosa que los estados buscaran para facilitarse su propia vida, pues empujarlo, y ahí podría haber condiciones de violación a los derechos humanos que habría que estar muy atentos, ¿no? Esta cosa de tratar de en algún momento forzar retornos, aunque no se digan que son diciendo que son voluntarios. Y la última cosa que yo les quería enseñar, y voy cerrando con esto, ¿sí? Que me parece que es una foto que traigo acá, pero, ¿sí? No. Bueno, nada más para que no quede. Mire, yo como que les quería resumir, ¿no? Algunos elementos que yo rescaté de los documentos jalando y jalando. Aguas con el léxico migratorio del momento. Migración ordenada, o sea, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Cómo puede darse? ¿Cuál es el supuesto de eso? Por atrás de esas palabras, ¿qué se está diciendo? Gestionar los flujos. ¿Qué supone? Poder como que acomodar en términos de necesidades mucho, no que esté mal, simplemente hay que tomarlo en cuenta, pero mucho desde el discurso del mercado laboral. Se necesita población allá, entonces se pone allá, pero no necesariamente es lo que la gente necesita o quiere, ¿sí? O puede incluso ofrecer. La otra, esta de dirigir las rutas, justamente en la idea de poder tener como, digamos, no una presencia masiva en algunas zonas para que no haga demasiado ruido un tema como el migratorio en países como México. Y la otra, también controlar el número de gente que va y viene, porque como bien lo decía, lo comentaba yo hace rato, lo que hemos visto es que llegó menos gente en los grupos que se han llamado caravanas, y eso sí fue muy importante en términos de opinión pública porque bajó mucho la presión, y eso es un tema que hay que tomar en cuenta para efectos también de la demanda que hay hacia el tema migratorio o las posibilidades que hay también de visibilizarlo aún más. La paradoja es, y es increíble, que entra Donald Trump y se ve el tema, y de repente el tema se vuelve tema.
O sea, sin eso, como si nunca hubiera habido migración en este país, ¿no? Y después, cuando viene el tema de las caravanas, bueno, es como las oleadas, que acá lo menciono, ¿no? Las olas, las mareas, el tsunami. Y piénsenlo, en términos de opinión pública, esta idea de invaden, toman, nos acechan, no nos ahogan, tiene ese sentido. Hay que cuidar también las palabras, porque ese también es una intencionalidad política. Acoger, resguardar como ideas que pueden ser de mucha filantropía, de mucho apoyo, pero tienen un contenido político que hay que hacerlo realidad, porque ahora sí que ¿para qué firman los pactos? Ahí están los pactos, ¿eh? Y la otra, finalmente, es que yo creo que podemos agarrarnos de por aquí para hacer mucha presión, mucha política pública y mucho también campo de trabajo de apoyo, porque además está en el caso mexicano, está en las leyes, hay que hacer la realidad, este tema de cómo integrar, incorporar, insertar, qué significa, cómo lo estamos viendo, cómo lo queremos traducir, y por lo menos se los digo, que eso es lo que me pedían a mí, está incluido y es el gran cambio que aporta por lo menos la narrativa de estos pactos, ¿sí? Y lo último, que ya es más bien una foto de Ciudad Juárez, El Paso, en esta cuestión de justamente la zona donde ahora hay una alambrada. Y eso es un mensaje político muy fuerte, es obviamente visualmente una cosa que altera muchísimo, pero también es digamos, es el peor mensaje que podría uno esperar después de, aunque Estados Unidos no haya firmado los pactos, bueno, en el entendido de que hay un avance, es como la patada que se da al pacto contra el cambio climático, ¿sí? Entonces, pues para tenerlo en cuenta, porque desafortunadamente, pues eso es parte de la retórica que yo veo que va a estar permanentemente ahí, en tanto que sirve como uno de los elementos de la disputa político-electoral de Estados Unidos, que yo creo, siempre ha estado, pero que desde ahora ha dado muchos dividendos y está ahí, ¿no? Bueno, lo dejo hasta este punto. Muchas gracias. Muchas gracias, Leti. Nos presentas el panorama como retos para seguir pues tratando de que las relaciones humanas sean efectivas y que no se queden solo en el papel, a pesar de los esfuerzos que se han hecho en Naciones Unidas y de muchos países que han impulsado los pactos globales, países fuertes como Estados Unidos que han rechazado tajantemente, Hungría, que fue el primer país que cerró la frontera en Europa en el tema de refugiados, y otros países, Polonia, República Dominicana, que tiene un problema con Haití, claro, y Brasil, también Chile, ¿no? Que en donde los haitianos son una nueva oleada de migración, pero están los peruanos, están… por cuestiones de tiempo nos interesa siempre que el Indosoc sea un lugar de encuentro y por cuestión de tiempo podremos hacer dos preguntas muy breves a la doctora Leticia. Si alguien tiene, yo le llevo el micrófono. Acá, ¿quién? Es que Enrique, que no veo. Perdón, gracias. Disculpe, maestra, incorporar un tema que a mi juicio no está suficientemente resaltado. Y afortunadamente se quedó esa fotografía que yo había copiado lo que dice ahí, abrazos, no muros, ¿no? Pero independientemente de los pactos oficiales de los estados, reconocer cuál es la trayectoria histórica de nuestros pueblos autóctonos, acoger, ¿no? Y están acogiendo a todo el que pasa a la orilla del camino, lo están acogiendo y lo están incorporando a sus comunidades, en mayor o menor medida. De hecho, las comunidades autónomas en México son un hecho histórico sin precedentes en otros países, como lo es en México. Entonces, resaltar nada más, ¿no?, que los abrazos de las comunidades a los que pasan por el camino es un hecho relevante independientemente de cualquier pacto oficial. Muchas gracias. ¿Alguna más? Y para que después haga Leti los dos comentarios. Ay, perdón, no, es que no.
Gracias. Bien, bueno, más que pregunta también es comentario. El problema de la migración, pues es un problema complejísimo, ¿sí? Y se puede hablar mucho, mucha retórica, muchas convenciones internacionales, pero en mi experiencia, en el número 2 de los 23 objetivos, me parece que radica toda la solución a la problemática. Ir a explorar las causas que provocan la migración. O sea, esa es la clave, que es multifactorial, pero en mi experiencia, vuelvo otra vez, hay zonas migratorias de flujo muy señaladas, Centroamérica es una de ellas, Guatemala, El Salvador, etcétera. Ya no tanto que ahora por el fenómeno político se está dando en Venezuela, etcétera. África que llegan a Europa. ¿Cuáles son las causas? O sea, las causas generalmente son dos. Una, el problema económico que vienen los migrantes buscando una mejor condición, porque finalmente es eso lo que buscan, una mejor condición de vida. Y dos, que vienen, pues sí, huyendo, en mi experiencia, vuelvo otra vez en Centroamérica, los centroamericanos que vienen de Guatemala, El Salvador, pues vienen huyendo de la Mara Salvatrucha y vienen huyendo, si no te incorporas, te mueres, o se muere tu familia, ¿sí? Etcétera. Y yo llamo la deuda social que tiene el mundo con esas regiones, porque suena muy bonito todo esto que se ha manejado, se ha platicado, se ha hablado, pero ¿qué pueden hacer? O sea, Donald Trump, en vez de estar hablando de todo lo que habla, dice, bueno, a ver, ¿cómo vamos los países desarrollados a ayudar a esas comunidades a que se desarrollen para que la gente quede ahí económicamente, políticamente, socialmente? Yo veo esa problemática, es la deuda social que tiene el mundo con esas regiones. Buenas tardes, mi nombre es David Sánchez, soy diseñador gráfico. Yo creo que la migración no es un problema, sino más bien es una consecuencia que nosotros tenemos. Obviamente estamos hablando de Donald Trump y de nuestro país, obviamente que no se nos olvide que Estados Unidos nos libró de los nazis, del fascismo. Entonces en Estados Unidos cuando se lee la palabra habla de Manasés y Masés, son dos hermanos que están constantemente discutiendo. Manasés y Masés se puede hacer la comparación escudriñando las palabras que son México y Estados Unidos. Y mientras México y Estados Unidos no se pongan de acuerdo no va a haber ningún problema. Nosotros como mexicanos, como americanos, lo que nosotros tenemos que hacer es orar por nuestros gobernadores, orar por Donald Trump, orar por Andrés Manuel López Obrador, porque nosotros no podemos hacerlo todo, pero haciendo una oración para que el mundo y Donald Trump en ese caso tenga una conciencia de que nosotros no somos rebeldes, de que los mexicanos son trabajadores. Están hablando también de que la violencia obviamente atrae a los mexicanos. Entonces, como mexicano, al igual y me sentiría enfadado de que otros vinieran a mi país, como Estados Unidos se siente enfadado de que nosotros los mexicanos lleguemos a su país. Entonces, en la palabra también dice que nosotros tenemos que, ahora sí que seguir con nosotros y que la lucha no es contra nosotros, sino contra los espíritus, gobernadores y potestades de las tinieblas. Entonces nosotros tenemos que alzar la palabra, alzar la oración por nuestros gobernadores, por Andrés Manuel, por Donald Trump. O sea, no podemos estarle diciendo a Donald Trump que cerdo, o cosas así que al igual y no favorecen más a la amplitud. Ese es mi comentario, muchas gracias. Bueno, yo para no extenderme ya, efectivamente creo que es un tema amplísimo, solo reiterar dos cosas. Una, que por la movilidad pues cada vez más visible, que también se ha experimentado, hay que tener mucho cuidado y mucho ojo, porque aunque hay una capacidad de acogida, digamos, de poder entender lo que significa ser migrante, porque este es el país de mayor emigración del planeta, no es El Salvador, no es Colombia, no, es México, y lo ha sido.
Y hay parte de esa discusión que nosotros tenemos que mantener viva, porque si no, no se entiende también nuestra experiencia en este tema. Y es nada más que no se dé lugar a la xenofobia. Ha sido muy interesante y muy importante ver que a pesar de que ha habido brotes y que ha habido momentos y ha habido incluso comentarios muy pesados, no ha florecido un sentimiento así, y es lo que tenemos que tener y atacar en el sentido de comunidad. Y yo creo que eso es muy importante. Sobre todo entender que, y ahí yo diría, bueno, las causas de la migración, la verdad es una cuestión de una desigualdad atroz, porque quien tiene hoy una visa o una American Express, ¿no?, puede viajar por el mundo. Aquí el problema realmente es de desigualdad económica, de desigualdad social, es una cuestión de racismo estructural. Entonces, ese es el problema, porque si fuera solamente una cuestión de que no quieren a unos o a otros, no es cierto. La élite mexicana viaja cada tercer día a Estados Unidos sin ningún problema. Entonces, sí hay una cuestión que ahí le tomó la palabra a David. Y bueno, nunca había oído que alguien pidiera rezar por Donald Trump, pero me gusta ese espíritu para cambiarle también, digamos, la mecánica a lo que, no, de que ese señor, no, es verdad, que de repente a lo mejor que lo ilumine, ¿no?, el Señor, porque la verdad es que a veces es como cambiar también el lugar desde donde uno pide las cosas. Y en ese sentido también decir que yo creo que es el momento interesante, potente, narrativamente hablando, que nos permite hacer ese discurso realidad. A eso se nos ha convocado. Con ese discurso en el tema migratorio ganó el gobierno que hoy gobierna este país. Este gobierno ha dicho tal cual lo que señalabas, y es el problema del desarrollo, de la situación de injusticia, de la situación que viven en esos países de origen, lo que los orilla a venir. Bueno, lo está diciendo la máxima autoridad hoy por hoy de este país. Entonces, tomémosle la palabra. Vamos a decir, sí, y en ese sentido trabajemos en función de ese discurso, entendiendo que, bueno, uno no puede salvar al mundo, en tanto que, digo, no es imposible, pero puede poner un granito de arena. Y ahí sí, yo creo que vale la pena, digamos, no hacer estas distinciones, sino pensar que hay algo que podría pasar a un plano y que eventualmente pueda llegar en el que no hay países ni es mi país. Digo, al final de cuentas la tierra, las fronteras son una cosa absolutamente, digamos, creada, inventada por las personas, por los gobiernos. Y entonces, bueno, pues también en cierta forma pues son una ficción, ahí están, no lo son del todo, ¿verdad? Estoy haciendo una metáfora. Pero Siria en ese sentido, y creo que el momento y los pactos, que claro que son puro rollo si no se hacen realidad, es puro rollo legaloide, como sabemos muy bien que ocurre, pero al final no es cierto, porque sí imponen y sí es la oportunidad de aprovecharlo como comunidad. De verdad agradecemos a la doctora Leticia Calderón su participación, su disposición siempre atenta a estos problemas sociales, porque no se queda en el mundo académico, sino que ha implicado también la cercanía a diversos grupos que defienden a las personas migrantes. En este sentido, tengo el honor de darle la constancia a la doctora Leticia Calderón por su destacada participación en las jornadas Migrante y Solidaridad con el tema Pactos Globales de Migración y Refugio.